Hola de nuevo. Por fin ha llegado el momento de programar nuestro diodo LED y lo vamos a hacer con el entorno de desarrollo de Arduino, el IDE de Arduino, que es una interfaz. Así de principio parece algo complicado, parece tedioso, parece que asusta, pero veréis que luego no es para tanto. Además, os voy a dar opciones para poder evitar tener que escribir muchas líneas de código. Aún así, os cuento cómo es un programa hecho en Arduino, qué estructura tiene. Lo primero de todo, por aquí arriba veis que esta parte está en blanco. Aquí incluiríamos librerías cuando fueran necesarias para ayudarnos a programar elementos más complejos. Un diodo LED no es un elemento muy complejo, pero si tuviéramos que programar pantallas LED o motores servo o wifi o matrices de LEDs, por ejemplo, ahí necesitamos unas librerías que nos facilitan la programación. La siguiente parte es en la que definimos las constantes, variables globales y funciones. En este caso no vamos a hacer ninguna función, pero sí que definimos una constante que decimos que es entera, le ponemos de nombre LED y decimos que ese LED estará pinchado en el pin número 13 de la placa. A continuación está el setup. El setup es donde ponemos la configuración inicial de algunos elementos y que se ejecuta una sola vez, a diferencia del loop, que es esta parte de aquí abajo, que se ejecuta secuencialmente y circularmente de manera infinita. Es decir, el programa cuando arranca pasa por aquí, intenta leer las librerías, lee las constantes y las variables, lee el setup y cuando llega al loop lo lee, lo ejecuta, termina el loop y vuelve a iniciar el loop y así infinitamente. En el setup, en este caso, lo único que estamos diciendo es que el modo del pin en el que hemos pinchado el LED es un elemento de salida. El LED es un actuador, es algo que hace cosas, que en este caso es encender una lucecita. Si fuera, por ejemplo, un botón, pues lo pondríamos como entrada, como input, porque está esperando que nosotros pulsemos ese botón para poder actuar. Vamos a ver qué es lo que hemos puesto en el loop. Como sabéis, el ejemplo que estamos haciendo es programar el parpadeo de un diodo LED. Entonces, lo único que decimos es escribe en el LED, que está en el pin 13, y ponlo en un nivel alto, es decir, enciende el LED. Le ponemos un retraso, delay, de 200 milisegundos, que eso es 0,2 segundos, 1000 milisegundos serían un segundo. A continuación lo apagaríamos, pondríamos otro retraso de 200 milisegundos y nos saldríamos del loop para volver a empezar el loop. Enciendo, espero, apago, espero. Enciendo, espero, apago, espero. Y así infinitamente. Con esto ya estaría nuestro programa, que debería funcionar. Lo que tenemos que hacer antes de subirlo a la placa es comprobar que está bien programado. Eso lo hacemos con estos botoncitos de por aquí arriba. Este botón que tiene como una especie de tic. Cuando le pulsamos, está compilando aquí abajo el programa y nos ha dicho que no hay ningún problema. Imaginaos que nos hubiéramos equivocado. Por eso digo que programar en línea de código es un poco tedioso, porque pequeños errores pueden llevar al traste tu programación, y que este punto y coma, por ejemplo, no lo hubiéramos puesto. Ves que hay un punto y coma después de cada línea a ejecutar. Si no lo hubiéramos puesto y le damos a compilar, el programa nos va a decir que falla y nos está diciendo por aquí abajo porque esperaba un punto y coma antes de cerrar esta llave de aquí abajo. Ponemos el punto y coma. En eso la programación es muy caprichosa, porque si nos olvidamos un punto y coma, cerrar un paréntesis, abrir o cerrar una llave donde lo espera, el programa no va a funcionar.
Lo siguiente que tendríamos que hacer sería subir el programa a la placa. Para ello, antes de nada, eso se hace en este botón, veis que aquí pone subir cuando le doy a la flechita hacia la derecha, pero antes de ello debemos comprobar que todo va a ir bien, y eso lo hacemos aquí en las herramientas. Tenemos que comprobar que la placa que tenemos pinchada es la real. Nosotros tenemos una placa Arduino 1, con lo cual esto es correcto, y que el puerto en el que está pinchado reconoce que está esa placa. Este es un error muy habitual, que a veces pensamos, no entiendo qué ha pasado, si está todo bien programado, lo he compilado, porque esto no funciona. Y a veces el error es tan tonto como esto, lo tenemos puesto en un puerto en el que no hay conectado nada. Por eso tenemos que hacer estas dos comprobaciones, la placa y el puerto en el que está pinchado. Comprobemos finalmente que todo funciona. Subimos a la placa el programa, le damos al botón subir, está compilando, lo sube y subido, ha tenido éxito. Veamos si funciona. Ahora podemos hacer algún pequeño cambio, por ejemplo, que en lugar de 200 milisegundos sean 2000, es decir, 2 segundos. Y veamos si al subirlo a la placa esto resulta exitoso. Todo ha ido bien. Voilà. Como os decía, programar en el entorno, en el interfaz de desarrollo de Arduino puede ser un poco tedioso, pero hay dos aplicaciones que vienen un poco a salvarnos de esa situación. Una de ellas es BitBlock, la tenéis por aquí arriba, y otra de ellas es Tinkercad, que lo conocéis por el diseño 3D, pero probablemente no conozcáis que existe un Tinkercad para circuitos. Vamos a ver cómo estas dos aplicaciones nos pueden salvar la situación. Bueno, la primera es BitBlock. En ella lo que nosotros haríamos sería hacer un proyecto nuevo en el que elegiríamos una placa. Aquí están las de BQ, que es quien está detrás de BitBlock, y nosotros elegiríamos la placa Arduino. Una vez elegida esa placa y arrastrada aquí, iríamos a los componentes. Entre los componentes, como veis, hay muchos. Uno de ellos es el diodo LED. Lo arrastraríamos aquí, conectaríamos este diodo LED al pin 13, como tenemos aquí, y con ello ya tendríamos la simulación de cómo va a ser nuestro circuito real. Esa es la parte, digamos, hardware. Pasamos a la parte de software, es decir, a la programación. Veréis que esa programación en Arduino, en BitBlock, es tan sencilla como esto. Es una programación por bloques, donde tenemos aquí diferentes componentes de funciones, de variables, de comentarios, funciones matemáticas, funciones de texto, funciones de control y funciones de lógica. Algunas de ellas tienen además una parte básica para hacer programas que no sean muy complicados y otra parte avanzada que nos permite más posibilidades. En este caso, lo único que he hecho ha sido, sin decir nada donde variables globales ni tampoco donde setup, directamente me he ido al bucle loop y aquí en la parte de básicos el propio programa reconoce que lo único que tengo conectado es un LED y esa es la única función que me ofrece: encender y apagar un LED al que yo le he puesto el nombre LED, ¿vale? Entonces enciendo el LED, me voy a la parte de control, arrastro lo de la espera, pongo un código de esperar 200 milisegundos, apago el LED y vuelvo a encenderlo. Como veis, algo tan sencillo como esto, que no ha sido más que arrastrar cajas y decir si enciendo o apago, a quién enciendo, a quién apago y durante cuánto tiempo espero, rápidamente BitBlock nos permite coger el código, lo transforma en código. ¿Os suena este código? Es muy similar al que yo había programado antes con Arduino.
Lo podemos cargar directamente en la aplicación. Aquí lo verificaríamos, esto sería el equivalente al compilar del programa IDE, y lo podemos cargar en la placa. Problema, necesitamos tener instalado una aplicación que se llama Web2Board, que no siempre funciona bien, no siempre comunica bien. Entonces, si eso no lo conseguimos, lo que al menos sí conseguimos es tener el código. Como veis, no hemos tenido que programar que el diodo LED está en el pin 13, porque eso se lo habíamos dicho aquí, ni tampoco hemos tenido que decir que esta variable es una variable de salida, que es el modo de ese pin es de salida. Nosotros sencillamente hemos programado esto y BitBlock nos lo ha convertido en código que Arduino va a ser capaz de leer. No se ha olvidado ni un solo punto y coma, ni cerrar un paréntesis, ni una llave, con lo cual eso nos hace que nuestra manera de programar sea más cómoda y sencilla. Entonces lo que podríamos hacer es coger ese código, lo copiamos al portapapeles, abrimos nuestro Arduino, generamos un proyecto nuevo y aquí desde el portapapeles con control V lo pegaríamos. Y este ya sería un código que podríamos cargar a la placa sin haber tenido nosotros que escribir ni una sola línea. Sí hacer una indicación que no había hecho hasta ahora. Cuando nosotros queremos poner comentarios en Arduino para que sea más comprensible lo que hemos programado, podemos recurrir a estas barras y asteriscos. Cuando hacemos barra asterisco y asterisco barra, todo lo que haya entre medias será comentario. Entonces el programa no lo interpretará como algo a ejecutar. Si queremos hacer un comentario con respecto a una única línea, nos podemos poner al final de ella y con dos barras slash de las que hay en mayúsculas y tecla 7, aquí podríamos explicar lo que necesitáramos. Pues en este caso que asociamos el LED al pin número 13. Siguiendo con nuestras posibilidades de ver este código funcionando, ya hemos dicho cómo pasarlo al IDE de Arduino. Tenemos aquí otro programa que se llama Tinkercad Circuits, en el que nosotros podemos generar un proyecto nuevo, en el que, igual que pasaba con BitBlock, podemos cargar nuestra placa, podemos cargar nuestro LED, nuestras resistencias. Vemos que estas resistencias, estos diodos LED, los podemos poner del color que queramos. Este es un simulador. Este programa Tinkercad es un simulador de circuitos, y las resistencias también las podemos programar. En este caso es una resistencia de 1 kilo ohmio. Lo normal es poner de 330 ohmios. Lo voy a programar así, y ese código que nosotros hemos generado en BitBlock lo podemos, aquí en esta parte de código, lo podemos pegar y editar. Aquí. Tenemos esto, lo pegaríamos, es el mismo código que hemos hecho antes, y podríamos hacer una simulación. Como veis, simula un parpadeo muy rápido, porque he dicho 200 milisegundos, 0,2 segundos. O puedo probar la simulación, por ejemplo, para 2 segundos, serían 2000 milisegundos. Y ese parpadeo, en este caso, es mucho más sencillo. Algo que se ve también aquí muy bien es que en la placa protoboard todos estos elementos están conectados. Esto sería el ground de la placa protoboard, esto sería la alimentación de 5 voltios o 3,3, lo que conectemos ahí, y luego cada una de estas columnas numeradas 12, 13, 14, 15 tienen estos pines en conjunto. Si repasamos el circuito que ya os he explicado un par de veces, vemos que tenemos la placa alimentada a través de este cable rojo y este cable negro, 5 voltios y ground a 5 voltios y ground, y
El circuito en sí sería desde el pin número 13 a la pata positiva del LED, de la pata negativa del LED a la resistencia y de la salida de resistencia al ground o a la tierra con la que estaría conectada también la placa de Arduino. Tinkercad también nos permite, si queremos, cuando estamos aquí en el código, exportar ese código y descargarlo. Como veis aparece aquí el símbolo de Arduino, descargarlo con la extensión .ino, que sería este programita que hemos descargado aquí.